Presentación de estados financieros, NIC número 1. Estado de flujos de efectivo, NIC número 7. Los estados financieros bajo NIC son 5. El estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros o revelaciones. Esto es un ejemplo de un estado de situación financiero tomado de la parte B de la NIC 1. Todas las NIC y todas las NIF tienen dos partes, la parte A y la parte B. La parte A es la norma, la parte B es la explicación a esa norma. La explicación por medio de ejemplos o de un lenguaje un poco más simplificado. Básicamente los requerimientos de la NIC 1 para la presentación del estado de situación financiera, que nosotros conocíamos en Colombia como balance general, son los siguientes. Realizar una clasificación de activos no corrientes y activos corrientes. Los activos no corrientes son activos de los cuales se espera realizar con posterioridad a 12 meses. Los activos corrientes son activos de los cuales se piensan realizar con una fecha inferior a 12 meses. Realizar, ¿qué quiere decir? Vender los inventarios, cobrar las cuentas por cobrar, convertir otros activos en efectivo y pues el efectivo y el equivalente efectivo, que es el activo más líquido. Los activos no corrientes, propiedad, planta de equipo. Propiedad, planta de equipo se espera que se vaya a usar por un periodo que sea superior a un año. Igual que la plusvalía, se espera que dure en nuestra empresa durante más de un año. La misma clasificación aplica para el patrimonio y para los pasivos. En la presentación de este estado de situación financiera optamos por clasificar los activos y los pasivos y patrimonios del menos líquido al más líquido. Igual pasa con el patrimonio y el pasivo. Para nuestro caso, el patrimonio sería el menos líquido y los pasivos serían los más líquidos. A su vez tenemos que clasificar los pasivos en no corrientes y en corrientes, con los mismos criterios que ya definimos para los activos. Es decir, no corrientes, los cuales se van a realizar con un periodo superior a 12 meses, y pasivos corrientes, los cuales se esperan realizar en un periodo inferior a 12 meses. La empresa debe clasificar, debe hacer su presentación también por un grado de liquidez, presentar sus activos y sus pasivos de acuerdo como sea más relevante para la empresa. Si por ejemplo soy una empresa constructora donde la mayoría de mis activos son propiedad, planta de equipo, entonces me conviene una presentación que sea de activos menos líquidos a los más líquidos. Sí, porque es posiblemente los activos que tengan más relevancia por su importancia en la empresa y también por su valor. Pero si fuera el caso de una empresa financiera, un banco, una entidad financiera, donde la mayor parte de sus activos son activos líquidos como el efectivo y las cuentas por cobrar, seguramente una presentación de activos más líquidos será la más relevante. Los pasivos y el patrimonio se deben presentar igual. Yo, si escogí para mis activos una presentación del menos líquido al más líquido, hago lo mismo con mi patrimonio y con mi pasivo. Presento primero mi patrimonio y por último presentaré mi pasivo. Tenemos patrimonio atribuible a los propietarios de la empresa o a los propietarios de la controladora. El patrimonio se tiene que dividir en dos partes. Uno, que es el patrimonio atribuible a la parte que tiene el control de la empresa. Una empresa tiene el control cuando posee más del 50% de las acciones. Esos accionistas que tienen más del 50% son la parte controlante. Y las participaciones no controladoras son esas participaciones minoritarias.
es decir, todos los que tengan menos del 50% de las acciones. Dentro del patrimonio, pues tenemos las mismas partidas que teníamos en Colombia: el capital, las ganancias acumuladas, y vamos a encontrarnos con un nuevo concepto dentro de los estados financieros, que son los otros resultados integrales o los otros componentes del patrimonio, los cuales conocemos como el ORI. El ORI más adelante lo vamos a ver en el estado de resultados integrales, pero básicamente son los resultados que no se han realizado en la empresa. Son ingresos o gastos que no se han realizado. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Y las participaciones no controladoras entonces también tendrán su participación dentro del patrimonio. Para este ejemplo tenemos un patrimonio total de 973, del cual 903.700 pertenece a la parte controladora y 70.050 a la parte no controladora. Enseguida tenemos nuestros pasivos. Tenemos pasivos no corrientes: préstamos a largo plazo, impuestos diferidos. Impuestos diferidos de la NIC número 12 se clasifican como no corrientes. Provisiones a largo plazo, total de activos no corrientes. Pasivos corrientes: cuentas por pagar, préstamos a corto plazo, la parte corriente del préstamo, cuentas por pagar por los impuestos corrientes y provisiones a corto plazo. Y al final tenemos nuestras sumas iguales: patrimonio y pasivo igual al activo. 1.466.500 y 1.466.500. Entonces podemos decir que este estado de situación financiera es muy similar al balance general. En la NIF nos establecen cuáles son los rubros mínimos, y en el patrimonio se incluye un componente adicional, que son los resultados que no se han realizado dentro de la empresa. Ya vamos a ver un ejemplo. Y el patrimonio se divide en dos partes: uno la parte controladora y otro la parte no controladora. Esto sucede en el caso de cuando existe consolidación de estados financieros. Este es un estado financiero consolidado. Recordemos que este es el estado financiero del grupo XYZ. Por eso que cuando una entidad tiene el control sobre otra, se deben presentar estados financieros consolidados. Es decir, ya no existen dos estados financieros separados, sino que existe uno solo consolidado. Por eso es que tenemos acá la parte que controla a las dos empresas, y esta es la parte del interés minoritario, seguramente de la empresa, que está siendo controlada. Estado de resultados integrales. Entonces, en el estado de resultados integrales tenemos una novedad, que es el estado de resultados integral. Otro resultado integral, ORI. El estado de resultados integral es un estado que complementa el estado de resultados de periodo que ya conocemos. En este otro resultado integral se registran todas las partidas que no se han realizado dentro de la empresa, como por ejemplo la valorización de un inmueble, de un bien de propiedad, planta de equipo. Si nosotros hacemos un avalúo de un inmueble y ese avalúo resulta ser una valorización, esa valorización es una ganancia para la empresa, pero esa ganancia no se realiza sino hasta que se venda ese inmueble. Hasta que se venda, nosotros realmente
sabemos que estamos ganando algo. Con la valorización simplemente tenemos una estimación. Actualmente en Colombia lo estábamos llevando como valorizaciones en el patrimonio. En NIF también se lleva el patrimonio, pero se lleva una sección que se llama otros resultados integrales. Durante el estudio de todas las NIF nosotros vimos que ellas mismas nos iban orientando si esas ganancias o pérdidas se llevaban al resultado del ejercicio o al ORI. Bueno, otro ejemplo de una ganancia o pérdida que se registra en el ORI son los cálculos que se hacen, son las variaciones en los cálculos actuariales. ¿Sí? Son cálculos, son estimaciones que se hacen mes a mes o año a año. Y esas variaciones que nosotros vamos haciendo únicamente se sabe si se van a realizar hasta el momento que tengamos que pagar la pensión al señor. Entonces todas esas variaciones en esos cálculos actuariales se registran también como una variación en el ORI. Nuestro estado de resultados, entonces ya sabemos que el estado de resultados integrales tiene dos partes: el estado de resultados del periodo y otros resultados integrales, el ORI. Entonces dos partes. La presentación de este estado se puede hacer como un solo estado, es decir, uno que contenga estado de resultados del periodo y que contenga el ORI, o la presentación por separado del estado de resultados y aparte el ORI. Bueno, con relación a los gastos del periodo, existen dos tipos de presentaciones. Una presentación que es por función, es decir, la presentación por función quiere decir que es una presentación en función al costo de venta, en el cual nosotros separamos todos los costos que tuvimos que incurrir para poder hacer estas ventas, tal cual como lo veníamos haciendo en Colombia. Y existe otra presentación por naturaleza. Un ejemplo de esto: cuando nosotros tenemos la depreciación de una máquina, si la máquina se está usando dentro de la producción de inventarios, esa depreciación va a ser un costo que va a ir acá en este renglón que se llama costo de ventas. Eso si utilizamos la clasificación de los gastos por función, pero si utilizamos la clasificación de gastos por naturaleza, entonces no va a haber una partida que se llame costo de venta, no va a existir esa partida, sino que va a existir una sola partida que se llame depreciación, y en esa depreciación van a estar toda la depreciación tanto de los bienes que se utilizaron en administración como los bienes que se utilizaron en producción. Más adelante vamos a ver un ejemplo de una clasificación de gastos por naturaleza. Siempre se aconseja y se utiliza por costumbre el estado de resultados, clasificando los gastos en función del costo de ventas. Entonces tenemos ingresos de actividades ordinarias. Dentro de nuestros estados de resultados vamos a eliminar el término de ingresos extraordinarios. Bajo la NIF no existen esos tipos de ingresos, únicamente existen los ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos. La NIF supone que todos los ingresos que tenga la empresa van a ser relacionados con sus actividades, que no van a existir actividades extraordinarias. Costo de venta, ganancia bruta, otros ingresos, costos de distribución o gastos de distribución, gastos de administración, otros gastos, gastos financieros, son los gastos que vamos determinando nosotros, por ejemplo, en instrumentos financieros. Y participación en las ganancias de asociadas. Esto es la NIC 28, cuando nosotros tenemos una inversión en una empresa y que esa inversión no supera el 50% de la participación. Entonces, si tengo una inversión que está dentro del 20% hasta el 50%, eso es una asociada. Si tengo más del 50%, entonces ya sería una controlada. Y si tengo menos del 20%, sería un instrumento financiero. Bueno, tenemos acá entonces la ganancia antes de impuesto,
El impuesto a las ganancias calculado de acuerdo a la NIC 12. Ganancia del año procedente de actividades que continúan. Entonces aquí vimos algo sobre, nosotros vimos una NIC que se llamaba activos mantenidos para activos no corrientes mantenidos para la venta y actividades descontinuadas. Entonces aquí tenemos nuestra ganancia de actividades que continúan y tenemos la pérdida procedente de actividades que no continúan. En el año pasado tuvimos una pérdida, este año ya no tenemos una pérdida porque ya esas actividades hasta este año nos estaban dando pérdida, ya en este año ya no dan más pérdida. Y tenemos la ganancia del periodo. Hasta aquí, hasta esta parte, tenemos nuestro estado de resultados tal cual como lo conocíamos en Colombia. Solo que tenemos dos opciones: que los gastos se clasifiquen por función o por naturaleza. Lo aconsejado es que se siga manejando como se venía manejando en Colombia, gastos por función, es decir, en función al costo. Y de aquí para abajo tenemos nuestro resultado integral, nuestro otro resultado integral llamado ORI. En el ORI, ¿qué se presentan? Se presentan todas las partidas, como lo habíamos dicho antes, que son ganancias o pérdidas que aún no se han realizado, como por ejemplo las ganancias por la revaluación de propiedades. El caso que acabamos de ver de un activo, un inmueble que se hace un avalúo y hay una valorización, tenemos una ganancia, pero la ganancia no se realiza hasta que lo vendamos. Las nuevas mediciones en planes de pensiones, cuando hacemos nuestro cálculo actuarial, podemos tener una pérdida o una ganancia, pero esa no se realiza hasta que realmente paguemos la pensión. Participaciones en las ganancias pérdidas por la revaluación de propiedades inmobiliarias de la sociedad. Cuando tenemos nosotros una sociedad, es decir, una empresa en la cual nosotros tenemos una participación del 20 al 50% y esa empresa tiene movimientos en el otro resultado integral, nosotros tenemos que registrar esos movimientos del ORI en la participación que nosotros tenemos. Si por ejemplo allá tuvieron un movimiento de 1000 y nosotros tenemos una participación del 30%, entonces seguramente aquí tendríamos que registrar 300. Y se calcula el impuesto a las ganancias relacionado con estas partidas que están acá. Aquí tenemos que calcular un impuesto a las ganancias porque estas ganancias más adelante van a reflejar una disminución de impuestos o un impuesto a pagar. Entonces tenemos que reconocer un impuesto diferido como lo establece la NIC número 12. Tenemos también diferencias en cambio al convertir negocios en el extranjero. Cuando tenemos unos estados financieros en otra moneda, es decir, que son de otro país y los queremos consolidar, entonces seguramente vamos a tener que convertir los estados financieros, y la diferencia en cambio se va a llevar también al ORI. Activos financieros disponibles para la venta, cobertura de flujos de efectivo y el impuesto de estos rubros que están acá. Entonces tenemos que dentro del otro resultado integral hay partidas que se reclasifican, es decir, que cuando se revierten, porque yo por ejemplo puedo tener hoy una revaluación y el año siguiente puedo tener una devaluación, es decir, hoy el avalúo me dio una ganancia y el año siguiente el avalúo me da una pérdida. Entonces cuando haga esa reclasificación, esta reclasificación no se presentará contra el resultado del ejercicio, sino contra ganancias acumuladas. Estas partidas que se reclasifican posteriormente al resultado son las partidas que cuando las voy a reversar, se reclasifican directamente a gasto o a ingresos del resultado del periodo que se realizaron. Y por último tenemos entonces el resultado total de otros resultados integrales del año. Resultado integral total del año es la suma del resultado del periodo 121.250 menos
la pérdida que tuvimos de otros resultados integrales. Y aquí tenemos nuestro resultado integral total del año. Este resultado se tiene que dividir en dos partes. La ganancia, el estado de resultados del periodo se tiene que dividir en dos partes. La que es atribuible a la parte que controla la empresa y la que es atribuible a la parte que no controla la empresa. Igual pasa con el estado de resultados integral, con el ORI. Se tienen que dividir en dos partes. La que le pertenece a la parte controladora y la utilidad o pérdida que le pertenece también a la no controladora. Bien. ¿Esto cómo lo sacamos? Pues entonces el 121 fue el estado de resultados. ¿Y qué porcentaje tiene la controladora? El 70%, entonces lo multiplicamos por el 70%. Y el otro por el 30%. Y al final el resultado integral total del año, pues hacemos lo mismo. Ganancia por acción. Entonces tenemos la ganancia por acción básica y la ganancia por acción diluida. La ganancia por acción básica es simplemente tomar la ganancia del año dividido el número de acciones. Y listo. La ganancia por acción diluida es un poco más compleja. La ganancia por acción diluida es el cálculo que tenemos que hacer como si proyectáramos que los derechos sobre acciones que tenemos se pudieran llegar a convertir en acciones. Como por ejemplo, yo tengo instrumentos de deuda como bonos, y esos bonos tienen un derecho a convertirse en acciones. Entonces yo tengo que mostrar el efecto como si esos bonos se llegaran a convertir. Si esos bonos se llegaran a convertir, pues habría más acciones, y si hay más acciones, entonces la ganancia por acción va a ser más pequeña. En este caso no hay una diferencia entre la básica y la diluida, es decir, que no hay opciones sobre acciones. Estado de cambios en el patrimonio. El estado de cambios en el patrimonio es igual al estado es muy parecido al estado de cambios en el patrimonio que manejamos a la colombiana. Tenemos que comparar siempre 2 años. Y tenemos nuestras partidas en la parte superior. Tenemos nuestras partidas del patrimonio. Y en cada fila tenemos el cambio. Tenemos la justificación de por qué cambió de un año al otro. Para este ejemplo, estamos presentando información a 31 de diciembre de 2007. Entonces aquí tenemos la justificación de por qué cambió del 2006 al 2007. La justificación de cada una de los componentes del patrimonio. Igual, en el 2006, como tenemos que comparar 2 años, entonces comparamos el saldo a 31 de diciembre de 2006 y el saldo a 31 de diciembre de 2005, o lo mismo que es el saldo a primero de enero del 2006. Y hacemos la misma operación. Por ejemplo, variación del capital no hubo en el 2006, entonces el saldo inicial era el mismo que el saldo final. Pero en el 2007, como podemos ver, el saldo aumentó de 600 a 650 y la justificación fue una emisión de acciones. Y así con todas las partidas del patrimonio. Lo único que cambia es que tenemos que hacer, igual que en el estado de resultados integrales, una partición de la parte que le corresponde a la parte controladora y la parte que le corresponde al no controlador. Y al final mostramos el total del patrimonio. NIC número 7, estado de flujos de efectivo.
El estado de flujo efectivo se puede presentar de dos formas, es decir, hay dos métodos para su presentación, el método directo y el método indirecto. El método directo nos dice que tenemos que tomar todos los movimientos de partidas monetarias, es decir, de partidas que tuvieron un movimiento real de efectivo, como por ejemplo el recaudo de proveedores, no la venta, sino el recaudo, el pago de los proveedores, ¿sí? Es decir, no la causación, sino el pago real de los proveedores a los empleados, a otros acreedores y impuestos pagados. La adquisición de propiedad, planta de equipo, la venta de propiedad, planta de equipo, los préstamos recibidos, los aportes de accionistas, los intereses pagados y los dividendos pagados. Todos esos movimientos de partidas monetarias se deben clasificar en tres actividades: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Las actividades de operación, que son todas las actividades en las cuales la empresa ha desarrollado su objeto social, como por ejemplo la venta de inventarios, la compra de mercancía, el pago a sus empleados, el pago de impuestos. Todos esos son ejemplos de actividades de operación. Las actividades de inversión son la adquisición y la venta de propiedad, planta de equipo, y adicionalmente también las inversiones, es decir, la compra de instrumentos de deuda, como por ejemplo bonos, acciones, y la venta de esos bonos y acciones. Todos esos rubros se tienen que presentar por separado, es decir, un rubro para la adquisición y otro rubro aparte para la venta. La adquisición, pues entonces es una salida de dinero. Sí, y más adelante cuando haga la venta de esa propiedad, planta de equipo, pues entonces voy a tener un flujo efectivo positivo. Igual pasa con las actividades de operación. Las actividades de financiación son todos los préstamos, sí, que recibe la empresa, ya sea de bancos, de entidades financieras, y también el endeudamiento que tiene con los socios, con los accionistas, es decir, el endeudamiento interno. Estos préstamos y esos pagos de los préstamos tienen que presentar también por aparte. Igual los intereses que yo recibo y los intereses que yo pago, de igual forma, se tienen que presentar por aparte. Si yo tengo una inversión acá y recibo intereses, se registran acá. Si pago intereses, se registran acá. Todo se tiene que registrar por aparte para que se puedan identificar de dónde provienen realmente esos flujos de efectivo. Al final vamos a tener un aumento o disminución del efectivo proveniente de las actividades del año. Para nuestro ejemplo fue positivo, 2.271. Hubo un aumento de efectivo. Ese aumento de efectivo lo sumamos al efectivo que teníamos al inicio y nos tiene que dar como resultado el efectivo al final del año. Entonces, ¿qué define la NIC número 7 como efectivo y como equivalentes de efectivo? Es decir, dentro de nuestra contabilidad ya no va a existir la cuenta que se llama disponible. A cambio de eso va a ser la cuenta que se llame efectivo equivalente del efectivo. El efectivo, que es el banco y la caja, básicamente. Y el equivalente al efectivo son esas inversiones que tienen gran liquidez, que en cualquier momento se pueden convertir en efectivo y que no tienen un riesgo que sea significativo. El segundo método, el método indirecto. En el método indirecto, los movimientos de actividades de inversión y de financiación son iguales al método directo. Lo único que cambia es la forma como nosotros presentamos los flujos de actividades operacionales. En el método indirecto nosotros empezamos por la ganancia del año y esa ganancia del año la ajustamos en todas las partidas no monetarias que disminuyeron esa utilidad. No monetarias quiere decir que no movieron efectivo, como por ejemplo la depreciación de propiedad, planta de equipo. La depreciación de propiedad, planta de equipo disminuyó la utilidad y no fue una salida de efectivo. Entonces esa depreciación la sumamos a la utilidad. Igual pasa con los gastos causados por intereses y gastos por intereses por impuesto a las ganancias. Estos gastos causados fue porque son causados pero no han sido pagados realmente. Lo mismo con el impuesto a las ganancias.
estos rubros se suman a la utilidad. Y por último, para poder conocer nuestro efectivo por actividades de operación, entonces tomamos el saldo inicial y el saldo final de todos los activos y pasivos operacionales, como por ejemplo las cuentas por cobrar, los inventarios, los proveedores y las cuentas por pagar. Tomamos el saldo inicial y le restamos el saldo final y vamos a tener esos movimientos. Sumamos, tiene que ser igual al valor que nos dio por nuestro método directo, 14,820 y 14,820. Lo demás es igual, el aumento o disminución del periodo, el efectivo que había al principio del año y como resultado tiene que dar el efectivo al final del año. Bueno, esta fue la presentación de estados financieros y de la NIC número 7. Por último nos queda hablar de las notas a los estados financieros o revelaciones. Las notas a los estados financieros están divididas en dos partes: notas de carácter general y notas de carácter específico. Las de carácter general son todas las políticas que estableció la empresa para el manejo de sus activos y de sus pasivos. Es decir, las políticas que definimos al principio cuando se creó la empresa o cuando se hizo la adopción por primera vez a NIF. Se definieron unos criterios, unas bases, unos principios para el manejo de los activos, como por ejemplo para el manejo de propiedad, planta y equipo, que si vamos a utilizar el método del costo o el método de la revaluación, o que vamos a medir nuestras inversiones al valor razonable o al costo amortizado. Esas son las notas de carácter general. Y las notas de carácter específico son todas las revelaciones que nos exige cada NIF. Es decir, cada NIF viene compuesta de la siguiente forma: el objetivo, el alcance, las definiciones y, importante, cuándo se hace el reconocimiento, cómo es la medición inicial y cómo es la medición posterior. Y al final de cada NIF se va a encontrar los requerimientos que se exigen en las revelaciones, es decir, en las notas de carácter específico. Cada NIF nos dice qué información tenemos que presentar adicional, qué información tenemos que revelar. Bueno, esto fue todo. Presentación de estados financieros, NIC número 1 y NIC número 7.